Bueno, cuántas saben que hoy en día hay una guerra en cuanto a la cuestión de géneros? Una cosa muy fuerte y primero Dios, mañana vamos a estar tratando este tema, pero me mandaron esto hace más o menos unos 20 años, esta historia, y me llamó mucho la atención. Mi esposa me pidió que lo compartiera una vez más, en alguna otra ocasión ya lo hemos compartido. La historia se titula ¿Qué dulce es? ¿Está lista? Ok. Pon atención, dile. Dice: Jaime estaba cansado de ir a trabajar cada día mientras que su esposa Eva se quedaba, según él, relajadamente en casa viendo telenovelas. Jaime deseaba que Eva se enterara de lo que le costaba a él ganar el sustento. Una noche llegó fatigado a casa, se hincó junto a su cama, junto a su mujer dormida, y oró así: Amado Dios, yo salgo a trabajar arduamente cada día y doy mis 8 horas. Mientras tanto, mi esposa Eva se la pasa tranquilamente aquí en la casa. Yo quiero que ella aprenda lo que me cuesta ganar el sustento para la familia. Te imploro que permitas un intercambio de nuestros cuerpos por un solo día, sin que ella se dé cuenta. Dios, en su infinita sabiduría, le concedió a Jaime su deseo. La siguiente mañana, el hombre amaneció en el cuerpo de su mujer y ella en el suyo. Jaime, ahora convertido en Eva, entre comillas, se levantó a las 5:15 de la mañana para bañarse y arreglarse. Luego despertó a los niños, los bañó y los vistió para la escuela. Luego le preparó el desayuno a su marido y a sus hijos. Durante el desayuno de los niños se puso mal del estómago y fue necesario volverlo a bañar y arreglar para la escuela. Luego preparó los lonches de los niños, besó a su cónyuge y salió a prisa con los niños hacia la escuela. Después de dejar a los niños en la primaria, pasó al mercado para comprar la verdura, la fruta y la carne. Posteriormente se dirigió a la tintorería para recoger los trajes de Jaime, su marido, y luego pagar las cuentas de la luz, el agua y el teléfono en el banco. Corrió entonces a la casa para poner una tanda de ropa en la lavadora y empezó los preparativos para la comida. Puso a desinfectar las verduras y guardó la fruta en su lugar. Tendió también las camas, arregló las alcobas y barrió el patio. Lavó, secó y guardó los platos del desayuno. En eso escuchó el camión del gas y salió disparada para alcanzarlo. Luego sacudió, barrió y trapeó la sala y el comedor y salió a tender la ropa, colocando también otra tanda de ropa en la lavadora. La ropa blanca la colocó en una tina con cloro y luego le dio de comer a las mascotas de los niños. Colocó todos los ingredientes necesarios para el caldo de verduras en la olla. Caldo de verduras en la olla, y ya tenía empanizados las milanesas para solo tener que colocarlos en el sartén en el momento adecuado. Preparó también una jarra de agua de naranja fresca, misma que colocó en el refrigerador. Para entonces ya eran las 13:45 de la tarde y salió la ahora mujer, entre comillas, disparada hacia la escuela para recoger a sus niños. Llegando a la institución educativa, se le citó en la oficina del director para tratar un asunto de mal comportamiento de uno de sus vástagos. Por fin a las 2:30 pudo salir de la escuela en dirección a la casa. Alimentó a sus pequeños y puso a los 2 mayores a hacer sus tareas escolares en la mesa del comedor. Mientras tanto puso al más chico a tomar su siesta. Logrando que este por fin quedara dormido, colocó el burro y la plancha en el comedor y fue por la ropa al tendedero, y poniendo también otra tanda de ropa en la lavadora. Mientras planchaba la ropa, también fue consejera de las tareas de los infantes, interrumpida por una pausa para comprar 2 garrafones de agua purificada del camión. A las 7:30 de la noche metió el estofado al horno en preparación para la cena. Luego peló unas papas e hizo una ensalada. En eso llegó su esposo a la casa, se dieron un abrazo y un beso y se sentaron todos a cenar. Después Eva recogió la mesa, lavó los trastes, limpió la cocina, descolgó la ropa que había quedado en el tendedero. Mientras tanto, Jaime y los hijos se divertían con un programa en la televisión. A las 9:30 horas obligó a sus hijos a hacerse el aseo dental, ponerse las pijamas e ir a la cama. Se sentía exhausta como nunca antes en toda su vida, pero todavía faltaba ropa que planchar y doblar. Como a las 11 de la noche por fin pudo arreglarse para ir a la cama, encontrando al marido con deseos románticos a los que tuvo que acceder sin queja. Inmediatamente el ahora esposo quedó profundamente dormido, como caído en coma.
pero la ahora esposa cayó de rodillas junto a la cama. Dios mío, no tengo idea en qué locura estaba yo pensando cuando se me ocurrió pedir este cambio. Estaba tan equivocado en pensar que mi esposa no hacía nada mientras yo salía a trabajar. Te ruego, por favor, te suplico que me perdones y me regreses a mi cuerpo de inmediato. El Señor en su infinita sabiduría le respondió: mi hijo, tú has aprendido una lección valiosísima. Con mucho gusto haré regresar las cosas a su estado anterior. Sin embargo, te tengo una mala noticia. Tendrás que esperarte 9 meses porque esta noche quedaste embarazada. ¿Qué les pareció, chicas? Cualquier semejanza con la realidad es mera coincidencia y le pueden decir a sus maridos: nunca, por favor, te atrevas a pedirle a Dios que cambie tu vida por la mía. Amén. Dios sabe por qué hizo las cosas y Dios sabe la cantidad de fuerza que nos ha dado a las mujeres, ¿verdad que sí? Pareciera como que no la reflejamos en el cuerpo, pero a la hora de poner manos a la obra, sabemos que fue Dios quien nos diseñó de esa manera, porque solo Él sabe lo que nos ha asignado para con los hijos. Y te voy a hacer una pregunta. ¿Alguna vez te imaginaste esto? El tema se llama Soy mamá. Soy mamá. ¿Alguna vez te imaginaste esto de ser mamá? Las más honestas, levántenme su mano. ¿Te lo imaginaste? ¿En serio? ¿Te lo imaginaste? No. ¿No? ¿Quién dice no me lo imaginaba? Levante la mano las que nunca se lo imaginaron. Es más, ni en pesadillas lo soñaron. Ahora la siguiente pregunta es: ¿y ha resultado igual que como te lo imaginaste? No. Pues claro que no, y por supuesto que no. Y sin embargo, qué privilegio, porque la tarea de mamá primeramente es ser una compañía, ser acompañada, ¿verdad? Ser acompañada y ser compañía. Pero ¿cuántas y cuántas recibo en mi consultorio cansadas de estar acompañadas todo el tiempo por sus chamacos, ¿verdad? Muchas de ellas me dicen: ya no quiero que me acompañe a ningún lado, quiero estar sola. ¿Cuándo me iré sola, verdad? Y muchas veces puede ser esa la razón de cierto agobio que requiere de un respiro para recuperar el ánimo y las fuerzas en el diario vivir. Sabes que cuando eres mamá eternamente vas a estar acompañada. Mira que instruir todos los días a esos muchachos y de maneras muy distintas, a que aprendan a no tirar la leche en la mesa. ¿Cuántos tienen hijos con manos de atole? Eso de le hace así, se le cae. A no tirar la leche en la mesa, o la comida, o a lavarse bien los dientes. ¿Cuántos tienen unos que nomás le hacen así, verdad? A lavarse los dientes. ¿Cuántas de nosotras no tenemos que enseñarles a bañarse, a recoger sus juguetes, a recoger su cuarto, a quitarse el uniforme, a hacer la tarea, a decir gracias, por favor, con permiso? ¿Cuántas están conmigo en esta noche? Ya nada más de decirle eso después de lo que dijo mi esposo ya me cansé. Pero ¿cuántas también Dios nos ha dado el privilegio de guiar los pasos de nuestros hijos por el buen camino, ya sea por las buenas o por las malas? A supervisar lo que ve, aunque tengas que develar una placa de las 300 o de las 1000 representaciones de su película o de su caricatura preferida, ¿no es cierto? ¿Cuántas han visto 1000 veces una caricatura? Esa canto o ronda que cantan de Baby Shark o los otros, tiene más de 300 millones de vistas, y Samuel dice que 1 millón se las ha echado Sofía, ¿ok? Y ellos junto con ella, ¿verdad? Tienes que ser la que supervisa lo que oye, tiene que ser la que supervisa lo que ve. Cada quien estamos interesadas en ver con quién se lleva, quién es el personaje favorito de su historia, cómo se llaman sus amigos. Uno tiene que estar a las vivas. Yo creo que por eso terminamos tan fatigadas en la noche. ¿Se ha dado cuenta? Que uno llega a la cama y ya no quiere uno responder ninguna pregunta. ¿Cuántas les pasan eso? Sobre todo los niños entre 2 y 13 años, que les da por repetir o por preguntar 66,000 veces: ¿y por qué? Es que mira, los pajaritos están volando. ¿Y por qué?
Y ya les dices, ¿por qué tienen alas? ¿Y por qué tienen alas? Y tú terminas diciendo, no sé por qué fregados tienen alas. ¿Ok? Y tienes que enseñarles, ¿verdad? Hasta que ya no te necesiten, hasta que ya no te necesiten como mamá de la casa. Pero esto no es enchilame otra. Dios no se equivoca al darnos este privilegio que acompaña a una titánica tarea. Y creo que al igual que muchas, la realidad es que no existe, yo no sé cuántas lo descubrieron, no existe la madre perfecta. ¿Cuántas pueden decir gracias, Dios? Sí existen las madres perfeccionistas, las que crían hijos insatisfechos por el resto de su vida. Porque no es lo mismo ser perfecta y ser perfeccionista. A mí me crió una mamá perfeccionista y vieron cómo le sufrí, ¿ok? Nos ha consolado al ver que no somos las mujeres perfectas frente a nuestros errores cometidos. Porque ese es el trayecto, al igual que otras muchas más que de repente platicamos cuando los hijos ya están grandes, cuando ya se fueron de casa y nos damos cuenta que no fuimos las únicas que la regamos, que no fuimos las únicas que nos equivocamos, que no fuimos las únicas a las que los hijos les reprocharon algún vacío o algún abandono, de un tipo de abandono, etcétera, etcétera. Mira que encargarnos vidas cuando muchas veces tú y yo no sabemos qué hacer con la nuestra. ¿O no es cierto? Mira que tratar de mejorar vidas cuando muchas veces ni siquiera tú y yo podemos mejorar la nuestra. Que hay días en que hay días malos, hay días más malos que otros como mamás. Hay días buenos, sí, cuando están dormidos. Hay días o cuando se levantan tarde, ¿verdad? Los sábados, etcétera, etcétera. Pero también puedo decir que Dios utiliza muchas veces y de muchas maneras a nuestros hijos para pulir nuestras propias vidas, para pulir nuestros caracteres, ¿o no es así? ¿A cuántas pueden decir ahorita en medio de su maternidad o ya la terminada o la maternidad terminada que los hijos nos pulieron en algún área? Levanten su mano. Me pulieron, pastora, ¿verdad? No es cómo entraste a la maternidad, sino cómo saliste. No es lo que te sucedió, es cómo lo viviste. Y muchas veces esas imperfecciones te han llevado a muchos hijos y a muchas hijas a no cometer nuestros errores, que ese es nuestro fin, ¿o no es cierto? Que así de imperfectas como somos, les queremos modelar a los muchachos que aún de eso pueden aprender, que no repitan las mismas equivocaciones que yo cometí en su paternidad o en su maternidad. Me encantan los hijos resilientes que atiendo en mi consultorio, me encanta, ante los cuales me quito el sombrero con mucho respeto. Llegan a mi consultorio muchachos que tuvieron padres adictos, rateros, malvivientes, tranzas, de toda clase, ¿verdad? Y sin embargo ellos, al darse cuenta de que esos errores se venían cometiendo por generaciones, en un abrir y cerrar de ojos decidieron ser personas diferentes. ¿No les queremos dar un aplauso a esos hijos resilientes? Me quito el sombrero con mucho respeto de aquellos que no dijeron, ¿por qué te drogas? Porque mi papá se droga. ¿Por qué te vas? Porque mi mamá nos dejó. Sino precisamente por eso es que estoy aquí y no quiero ninguna de esas adicciones. Pero sea cual sea el resultado, debemos considerar que ser mamá es un privilegio. Dice las Escrituras que es el privilegio. Dice el Salmo 127, del 3 al 5, me encanta. Es un privilegio ser parte de esa construcción, ser parte de esa educación, ser parte de esa disciplina, ser parte de esa formación. Dice aquí, los hijos son una herencia del Señor. Los frutos del vientre, ¿qué dice? Son una recompensa. Como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Dichosos, Dios dice, debe ser una dicha. Aunque no muchos lo pueden decir, dice, dichosos los que llenan su aljaba con esta clase de flechas. No serán avergonzados por sus enemigos cuando litiguen con ellos en los tribunales. La versión 60 dice aquí, herencia del Señor son los hijos y cosa de gran estima el fruto del vientre.
que hay que criarlos no con nuestras fuerzas ni con nuestros métodos, sino con los de Dios para que la cosa funcione. Creo que ese es el error que muchas veces cometemos, que queremos educar y que queremos criar desde nuestro dolor, que muchas queremos criar y educar desde nuestras heridas. Y hay madres que lo hacen y todavía tienen el corazón sangrando o tienen en mente todas aquellas escenas llenas de violencia, de abuso, de injusticia, de abandono. Pero Dios dice, mira, para que la cosa funcione, y a lo mejor este es el tiempo de nosotras para poder animar, a poder echarle porras ahora a nuestros hijos, que dice la Escritura en Efesios 6:4 de la Nueva Traducción Viviente. Se los voy a leer. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Aquí Dios está diciendo, inspirando a Pablo por el Espíritu Santo, hay papás que las heridas todavía están sangrando y a veces sangran como con quien no ha provocado la herida. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan, más bien críenlos con la disciplina e instrucción que proviene ¿de quién? Del Señor. ¿Cuántas de nosotras nos daríamos a la tarea de comenzar otra vez? ¿Cuántas de nosotras nos daríamos a la tarea de decirle, ok, Señor, empezamos de cero, con la instrucción que viene de ti? ¿Y cómo sé y cómo lo sé? Porque platico con todas ustedes todos los días. Y sé que a diario necesitamos de los recursos para no claudicar en el camino. Dios te ofrece, mi amada, y de eso te voy a hablar, este es el corazón de este mensaje. Dios te ofrece una central de abastos. Mira, ¿a quién le pueden enseñar acerca del mandado si no es una mujer? ¿No es cierto? Pero yo te voy a dar unos ingredientes, unos elementos de la canasta básica. De la canasta básica que puedes ir a comprar a la central de abastos de Dios para no terminar en la locura como mamá. Te voy a hablar de recursos que puedes tomar todos los días a libre demanda, con muy bajo costo, porque también tienen un precio estos abastos que te voy a mencionar en esta noche. Son ingredientes importantes para que tú y yo soportemos el proceso de la crianza, para que tú y yo soportemos y lleguemos al final sin ser amargadas, sin estar amargadas, sin seguir sangrando nuestras heridas, para poder ser sanadas en ese trayecto, para poder ser consoladas por Dios, para ser restauradas por Dios y aún liberadas por Dios de aquellos patrones tóxicos que venimos arrastrando de generación en generación. Te voy a decir lo primero que necesitamos ir a comprar en esa central de abastos que Dios tiene disponibles para ti y para mí. Número 1, paz. Miren cómo están, paz. Voltéate con tu amiga y dile, justo lo que necesito en este momento, sobre todo las que tienen chamacos adolescentes o niños de 3 años en adelante. Paz, que a veces te dan ganas de tener paz, pero necesitas paz, que no es ausencia de conflicto, sino ausencia de preocupación extrema. Fíjate bien, paz no es ausencia de trabajo, no es ausencia de problemas, no es ausencia de conflictos, sino preocupación extrema por una sola causa, lo dice la palabra, por una falta de comunión diaria, de comunicación diaria con Dios. Me encanta lo que dice Filipenses 4, 6 y 7 en la versión Palabra de Dios para Todos. Me encanta esta versión. Aún en medio de la tormenta, Dios te dice, en medio de la tormenta de la crianza, en medio de la tormenta de ese acompañamiento, de esa instrucción, dice Filipenses 4, 6 y 7, no se preocupen por nada. Ay, ¿cuántas desearían esto? A ver, dile a tu amiga, por favor, no te preocupes por nada. ¿Pero por qué dice Dios que no te preocupes por nada? Mira las caras. Es neta, me dijo una mujer. No te preocupes, no. Si eres doña Angustias, ¿verdad? A ver, volteate a ver a tu amiga, dile, si eres doña Angustias, se te ve la cara que eres doña Angustias, vives angustiada, como siempre lo he dicho, doña Preocupación, pero el día que no se preocupa porque no se ha preocupado, no vaya a ser que se preocupe, mejor se preocupa, ¿verdad?
Pero dice, no se preocupen por nada, más bien, fíjense bien lo que dice, más bien que pídanle al Señor lo que necesiten y agradézcanle. ¿No es esta una buena receta? ¿No es esta una buena receta que podemos preparar con este ingrediente de la paz? No nos puede salir un manjar deliciosísimo si tan solo nos atrevemos a, ¿qué dice aquí? Pídale al Señor lo que necesiten y agradézcanle siempre. Esa impresionante mancuerna de pedir y agradecer aún sin recibir. Pedir y agradecer aún sin recibir, siendo proféticas. Que nos brote la naturaleza profética cuando estamos pidiendo paz para nuestras vidas, dándole gracias al Señor por lo que va a hacer. Dice, agradeciéndole siempre. Verso 7. Y la paz de Dios hará ¿qué? Hará guardia. Ay, me encanta. Hará guardia, dice, sobre todos sus pensamientos y sentimientos, porque ustedes pertenecen a Jesucristo. Su paz lo puede hacer mucho mejor que nuestra mente humana. ¿Sabe que el problema de la ansiedad es que nuestra mente no para y que muchas veces nos dormimos y la mente sigue a 2,000, 15,000 por hora, y realmente por eso las mujeres se despiertan y dicen, siento que no dormí, siento que no descansé? Y no es porque hasta tu marido te puede decir, no, roncaste como torto en embajada, ¿verdad? Pero con freno de mano, dice mi marido. Ya, freno de motor. Entonces, pero ¿sabe qué? Nos despertamos, ¿por qué? Porque se requiere de mucha energía para pensar, y muchas personas van a la cama pero no paran de pensar, y entonces esa energía que nosotros tenemos que recuperar por medio del sueño realmente la desgastamos en esa tan ardua preocupación o esa preocupación extrema. Pero aquí está la receta: unos minutos de oración. Unos minutos. Es más, los estudiosos de las hormonas de las hermanas voy a escribir un libro, ya les dije, ¿verdad? Que dice las hormonas de las hermanas. Para explicarle un poquito por qué se siente así, un día aquí y luego otro día abajo y luego otro día se quiere morir. Ok, pero dicen que aún las hormonas que manejamos nosotras como mujeres se llega a nivelar o muchas veces a sobrepasar una de ellas cuando nosotros verdaderamente podemos tener un tiempo de meditación. Esto lo dicen los expertos de la conducta, esto lo dicen los estudiosos, los médicos. Dicen que si una persona puede meditar por lo menos 5 minutos al día, puede bajar el cortisol, puede bajar esa química hormonal que da lugar a la química del descanso, a la química de la paz, a la química del contentamiento, que muchas veces por estar intoxicados con tanta preocupación desnivelamos las sustancias hormonales en nuestro cuerpo. Pero dice aquí, me encanta este verso: no se preocupen por nada, pídanle al Señor lo que necesiten y agradézcanle siempre. Y dice, y la paz de Dios hará guarda sobre todos sus pensamientos y sentimientos, porque ustedes pertenecen a Jesucristo, y su paz lo puede hacer mucho mejor que nuestra mente humana. ¡Qué belleza! Unos minutos de oración al día pueden marcar una abismal diferencia aún en nuestro físico y en nuestros estados de humor. El otro ingrediente importante que vamos a ir a cambiar, o sea, el precio a pagar por la paz es oración, ¿verdad? El precio es un costo muy pequeño. Jesús ya hizo toda la obra, pero es un costo muy pequeño. Se trata de orar, se trata de tener comunicación con Dios, y entonces podemos adquirir este ingrediente tan importante. El segundo ingrediente, paciencia. Mírela. A ver, dile a tu amiga, paciencia. ¿No hasta te da flojera decir paciencia? Hasta paciencia, hasta flojera me da decir paciencia. Paciencia, wow, cómo necesitamos las mamás paciencia, ¿no es cierto? ¿Cuántas necesitan paciencia y le dicen al Señor, necesito paciencia ahorita, ya ahorita? O sea, ya es urgente esto, ¿verdad? Paciencia. Es que la paciencia es una virtud que se aprende, no nace siendo paciente. Es una virtud
que se aprende, es una virtud la cual tú desarrollas, porque también significa la actitud ante la espera. Fíjate bien, es algo que desarrollas porque entonces aprendes a tener la actitud correcta mientras llega lo que te han prometido o lo que esperas. La esperanza, la paciencia. Y es lo que hace crecer la esperanza. Fíjate, Romanos 5, versos de 3 al 4, en la PDT, en la palabra de Dios para todos, dice, pero hay más. Me encanta, pero hay más. Podemos sentirnos felices aún cuando tenemos sufrimientos. ¿Qué dice? Porque los sufrimientos nos enseñan a hacer ¿qué? Entonces cuando necesitas paciencia, necesitas, atrévete a decirlo. Atrévete a decirlo. Dice aquí, pero hay más. Podemos sentirnos felices aun cuando tenemos sufrimientos, porque los sufrimientos, ¿qué? Nos enseñan a qué. Yo pensé que la paciencia venía cuando todos se comportaban bien. Yo pensé que era el resultado de cuando todo nos sale bien. No, a través de las cosas que nos salen mal, dice la Escritura que hay una virtud que Dios quiere desarrollar en esos momentos difíciles, y es la paciencia. Dice el verso 4, si tenemos paciencia, me encanta. Si tenemos paciencia, nuestro carácter se fortalece. Fíjate bien, y con un carácter así, ¿qué dice? O sea que la esperanza es inversamente proporcional a la cantidad de paciencia que yo desarrollo durante los momentos difíciles de la vida. Wow. Es inversamente proporcional a la cantidad de sufrimientos por los que atravieso, porque entonces voy a tener paciencia. Y dice aquí que la paciencia mejora, fortalece nuestro carácter. Y con un carácter así, nuestra esperanza aumenta. Quiere decir que vas a tener más fe, que vas a tener más conectado tu corazón hacia aquellas cosas que esperas mientras te ocupas en el diario vivir de lo que quieres ver en el futuro. ¿No es así? Porque para tener esperanza hay que trabajar en el presente, ¿no? Si yo quiero un presente, si yo quiero un futuro lleno de esperanza, tengo que chambearle duramente en el presente, ¿no es así? Si quiero que mejore la historia en el futuro, si me quiero encontrar con otra versión mejorada de mi historia en el futuro, tengo que chambear en el presente para que entonces el futuro deje de ser una amenaza y cuando llegue de ahí tiene que ser una sorpresa, sino que precisamente porque hice mi parte voy a encontrarme con lo que tanto anhelo. Segundo ingrediente, la paciencia. Tercer ingrediente, que se hilan uno con otro. ¿A dónde puedo comprar esto? Bueno, la paciencia, ya saben, el costo es aprender, ¿qué? En el sufrimiento. Exacto. Tiene un bajo costo. El tercero es la fe. La fe. La fe es un don de parte de Dios y las mamás los necesitamos, pero a chorros. Es más, los otros pueden ser unas buenas dosis, pero de esto se requiere toneladas. ¿O no es cierto? Toneladas. Igual que la paciencia. La fe es un don de parte de Dios y la mancuerna perfecta de la paciencia. Porque quiero que sepas que estos dos ingredientes es imprescindible que vayan juntos, porque si no, no provocan el mejor sabor. Porque si no, la comida que vamos a preparar para los hijos en el diario vivir no va a tener el mismo sazón que nosotros esperamos. Hebreos 6:12 en la palabra de Dios para todos dice: no queremos que se vuelvan perezosas. Imagínate, si hay alguien que te mantiene chambeando todo el tiempo para ver los resultados que esperas, es la fe. Dice, por eso la tenemos, porque no queremos que se vuelvan perezosas. Más bien sigan el ejemplo de los que reciben las promesas de Dios, porque tienen fe y ¿qué? Y paciencia. Wow. Si tú practicas o si tú ensayas o si tú te disciplinas en estas artes,
créeme que jamás vas a ser una mujer ociosa, que no vas a ser una mujer perezosa, sino que siempre estos dos ingredientes te van a mantener en un ritmo, en una agilidad impresionante, porque lo que busca la fe y la paciencia es que las cosas, los sueños se hagan realidad. La número 4, fuerzas nuevas. ¿Quién no necesita fuerzas nuevas como mamá? Levanta tu mano si hoy necesitas fuerzas nuevas. ¿Qué te desgasta? Piensa, ¿qué te desgasta? ¿Por qué habrá Dios dejado en su palabra este recurso renovable de todos los días? ¿Por qué lo habrá dejado Dios? ¿Pero qué te puede cansar? ¿Qué te cansa más? Piensa por un momento y ahí en tu papel que donde estás escribiendo pon, ¿qué te cansa más en la vida? ¿Qué es lo que te desgasta más? Convencer a esos hijos que se apuren y que hagan lo que tienen que hacer todos los días. Arrastrar a un marido. Mírenlas así de, sí. Pensar que tienes 2 hijos, pero en realidad tienes 3, ¿verdad? ¿Qué te desgasta más? ¿O quién puedes poner ese nombre? ¿Sabes qué? Aterrízalo ahí en tu papel. ¿Quién de todos los que están en tu casa te cansa más? Puedes poner yo. Se vale poner yo. Yo a veces sí me canso, pero de mí. ¿No te has cansado de ti? Hay veces que me canso de mí porque yo digo, ya Blanca, ya tienes que cambiar, ya no puedes seguir siendo la misma. Esto no nos está llevando a ningún lado. Les reclamas a otros que cambien, ¿y tú qué? Mira esta área, mira esta otra, mira esto otro, ya sabes qué, estoy harta de lidiar contigo. ¿No te has dicho eso? Ya estoy harta de lidiar contigo, ya, Blanca. Pero fuerzas nuevas, el recurso renovable en Dios, pero fíjate bien, pero el fruto de la confianza en la persona correcta. El fruto de la confianza en la persona correcta. Porque a veces creemos o nos engañamos, y ya lo he dicho aquí, se los he dicho muchas veces, a veces pensamos que necesitamos unas vacaciones. Pero si el cansancio te lo provocas tú misma donde quiera que vayas, te tengo noticias. A donde quiera que vayas, te va a cansar, ¿verdad? Necesitas vacaciones, pero te llevas al hijo que más te friega en la vida. ¿O no es cierto? O te llevas al marido que es el que más te saca de tus quicios. Entonces dime dónde está el descanso. O la que te agota las fuerzas y el ánimo y la fe y todo lo demás, tu suegra, y te llevan a casa de tu suegra de vacaciones. ¿Cuántas que quisieran decir, prefiero la muerte sobre mi cadáver? Fuerzas nuevas. Y dicen que hay algunos signos que puedes detectar cuando verdaderamente ya estás hasta el gorro, ¿verdad? Uno de esos es el insomnio. No puedes descansar, estás tan agotado, ¿verdad? Qué contradictorio, ¿no? Estás tan cansada que no puedes dormir. Pero a otras hasta se les endemonia un ojo, ¿no? Con el tico así. ¿No has sentido como que tu ojo tiene un demonio que todo... O se te endemonia el labio, ¿verdad? O de repente estás dormida y se te endemonia la pierna con un calambre. ¿Cuántos has sentido eso? Yo he tenido que despertar a mi marido, sóbame, por favor. Siento que mi pierna dice engarrota se me hay, ¿verdad? Sobre todo cuando han dado de tacones todo el día. Pero es un recurso renovable. Podemos acudir al que tiene todas las fuerzas. Isaías 40:31 de la Nueva Traducción Viviente, me encanta este verso que dice, en cambio, fíjate bien, la persona correcta. Porque si estás poniendo tu confianza en que lo que estás haciendo va a resultar súper padre y cuando amanezcas al abrir los ojos todas las cosas van a cambiar. Dice, en cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. ¿Cuál es el precio a pagar? Encontrarte con Dios. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto.
No anhelarías como el salmista que dijo, ¿quién me diera alas como de paloma? Volaría y me perdería. ¿Cuántas se perderían por lo menos hasta Cerro Gordo, ¿verdad? No vamos muy alto. Ya olvídate del popo, al Cerro Gordo. un poquito arriba del piso, ¿verdad? Pero en cambio los que confían en el Señor encontrarán ¿qué? Nuevas fuerzas, volarán alto, como con alas ¿qué? De águila. Correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Y yo siempre he dicho que las alas de las águilas son la óptica con la que ahora en esas fuerzas nuevas tienes de las circunstancias. Esas alas de águilas, las que te elevan a otro nivel, a otra altitud espiritual, para que puedas ver el tamaño de los problemas, el tamaño de los conflictos, como Dios los mira. Es otra óptica, es una óptica celestial. Pero dice, ¿correrán? ¿Cuántas dicen amén? Amén. ¿No corres todo el día? A veces me encuentro a las mujeres por ahí de compras y todo, y le digo, ¿cómo estás? Ay, ando corriendo, hermana. Como Eva, ajá. Dice, ¿pero correrán? Dios dice que no vas a dejar de correr. Te tengo una buena noticia. No creas que con las alas de águila vas a dejar de correr. ¿Qué crees? Correrás, dice el Señor, pero con la diferencia de ¿qué? De que no te vas a cansar. Caminarán y ¿qué? Y no te vas a desmayar. Wow. Es otro ingrediente importante. Las fuerzas nuevas. Y Dios las tiene en su central de abastos. Solo tenemos que ir y comprar sin dinero. Amén. Lo que Él ya se ganó por nosotros. Número 6. ¿Ok? 5. Dominio propio. Uy, ¿cuántas dicen, Señor, yo deseo como 3 toneladas? Ya deja los kilos, los gramos. Dominio propio. Hay días en que yo le digo a mi esposo, necesito dominio propio para ir a aconsejar a las mujeres. No hablo de las de la casa, sino a veces de las que vienen de allá afuera y le digo, ¿y por qué carambas estás haciendo esto si toda la vida te ha salido mal? ¿Por qué si vienes de una casa donde las mujeres han hecho eso y eso y eso, por qué lo sigues repitiendo? ¿Por qué no mejoramos? ¿No es cierto? Necesitamos dominio propio para no ser esclavas del control. Necesitamos dominio propio para no ser esclavas del control o del dominio sobre otras personas. ¿Sabes que Dios no te mandó a dominar a nadie? ¿Sabes que Dios no te mandó a controlar a nadie? ¿Sabes? Bueno, sí nos mandó. Sí nos mandó a controlar. Sí nos mandó a dominar. ¿A quién? A nosotros mismos. Por eso es dominio, ¿qué? Y si no tienes dominio propio, ¿qué tienes? Demonio propio. Okay. Dominio propio. De verdad, yo me tengo que tomar tiempo en el Señor cada mañana. Porque mira el precio a pagar. El precio a pagar es que esta virtud es la consecuencia espiritual de nuestro apego con el Espíritu Santo. Es un apego constante, es un apego permanente. Es el único que puede producir en nosotras esta virtud. Gálatas 5, 22 y 23 en la Nueva Traducción Viviente. ¿Cómo necesito el dominio propio? Ustedes oren por mí, por favor, para ser pastora y no sacrificar a ninguna oveja aquí el domingo en la mañana. ¿Ok? ¿Van a orar por mí? Ok. Y al pastor para no a que no sacrifique yo al pastor. Sí, tampoco, no. Gálatas 5, 22 y 23, oren por el pastor también para que no me sacrifique a mí, ¿verdad? Dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce. ¿Quién lo produce? En nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza,
bondad, fidelidad, humildad y ¿qué? Y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Es mi apego, ese es el precio a pagar. Es mi apego con el Espíritu Santo. Porque de repente se quiere salir la nueva, la vieja Blanca, se quiere salir la naturaleza antigua, de repente se quiere salir, ¿sabes por qué? Porque la lucha, ya lo predicó Samuel, la lucha constante que tenemos es esa carne, es esos deseos que antes teníamos estando vagando en el mundo sin Dios y sin esperanza. ¿Cuántas les cuesta trabajo dominar ciertas emociones? Anótala. ¿Qué emoción te cuesta más trabajo dominar? Y sé brutalmente honesta con Dios. ¿Cuál es esa emoción que te cuesta más trabajo dominar? Porque sabes, muchas veces tenemos que anunciarle a nuestra alma, a las cosas que ya no le temo. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos que anunciarle a nuestra alma las cosas que ya no me dominan. A veces yo me tengo que parar en la mañana y decir: Blanca, esto ya no te domina porque el Espíritu de Dios está sobre ti. Esto ya no tiene por qué. Ayer fue uno de los días, oh Señor, yo pensé que no llegaba viva hoy. Fue un día difícil, muy difícil. Recibimos malas noticias. Fue un día muy difícil, muy difícil. Pero gracias a Dios por su Espíritu Santo. Gracias a Dios por su Espíritu Santo, porque ese apego con Él nos puede dar este dominio propio. Amén. El sexto ingrediente que necesitamos para terminar con éxito la carrera como mamás es sabiduría. Sabiduría, sobre todo cuando se nos atora. Cuando se nos atora alguna bronca, algún conflicto, el no saber cómo lidiar con ese hijo, el no saber contestar esas preguntas que te hace de repente, cuando se revela en contra de las cosas de Dios, cuando a veces no sabes cómo actuar y qué decir en el momento apropiado. ¿Cómo necesitamos las mamás de esta sabiduría? ¿O no es así? El fruto de nuestro, fíjate lo que es la sabiduría, el fruto de nuestro respeto y de nuestra reverencia a la opinión de Dios, al considerarle como nuestra base para tomar decisiones, se llama sabiduría. Lo voy a repetir otra vez. La sabiduría es el fruto de nuestro respeto y de nuestra reverencia a la opinión de Dios cuando le consideramos como base para tomar decisiones. Muchas veces creemos ser sabias, pero actuamos, como dice la Escritura, en nuestra propia opinión. Pero hay algo que nos puede llevar a escoger la sabiduría de Dios cuando hay ese respeto y esa reverencia por su opinión. ¿Qué dice Dios? Ayer tuve que ir 16 veces a mi Biblia para no actuar como yo en ese momento creí que podía actuar. Fui una y otra vez a ver qué decía Dios, qué se hace en estos casos, Dios. ¿Qué se dice en estos casos? ¿Cómo nos comportamos en estos casos? Porque sabe, por eso Dios nos dejó la palabra escrita, porque no confiaba en nuestra memoria. Porque si algo muchas veces nos puede impedir recordar lo que Dios ha dicho, es cuando escuchamos esa voz interior, ¿o no es cierto? Que te dice: desquítate, ¿no? Y lo oyes bien fuerte, ¿a poco no? Págale con la misma moneda. De ti no se va a burlar, ¿o no? Enséñale quién manda en esta casa. Y de repente vas, wow, y le dices: Dios, considero que tu opinión es respetable. Considero que tu opinión es digna de ser tomada en cuenta, porque tú eres santo, porque tú eres bueno, porque tú eres justo, porque tú eres misericordioso, ¿no es cierto? Y tu palabra es verdad. ¿Qué hacer? Proverbios 2, del 1 al 6, en la Nueva Traducción Viviente también, dice aquí los beneficios de la sabiduría. Dice: hijo mío, presta atención a lo que te digo. Presta atención a lo que te digo.
y atesora mis mandamientos. Afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. Fíjate, no solamente dale oído a tu sabiduría, pero concéntrate en entender lo que Dios te está diciendo. Clama por la inteligencia y pide entendimiento. Lo fui a buscar una y otra vez ayer. Búscalos como si fueran la plata, como si fueran tesoros escondidos. Entonces comprenderás lo que significa temer al Señor y obtendrás conocimiento de Dios. De Dios. Yo le dije al Señor, ya no me quiero conocer a mí misma, quiero conocerte más a ti que a mí. Ya no estoy preocupada por conocer a la gente, quiero conocerte a ti más, Señor, de lo que conozco a cualquier persona más cercana y más íntima de mi vida. Obtendrás conocimiento de Dios, pues el Señor, ¿qué dice ahí? Concede ¿qué? Y de su boca ¿qué? Proviene el saber, ¿y qué más? ¿Y sabe cuándo se abre la boca de Dios? Cuando se abre la palabra de Dios. ¿Usted quiere oír a Dios? Hay gente que dice, es que a mí Dios nunca me habla. No, abre tu Biblia. Abre tu Biblia y oirás los gritos de Dios. Ahí decirte una y otra vez lo que necesitamos hacer para enderezar nuestros caminos, para poner derechas nuestras veredas, para bajar todo monte que se ha levantado y allanar todo valle que está hundido. Todas esas cosas están en la palabra. Solo necesito abrir la boca de Dios, que es la Biblia. Y encontraremos respuestas. Y este es el principal elemento. Fíjate, la sabiduría no solamente es un ingrediente para preparar ese alimento que nos va a nutrir durante toda la carrera para que terminemos con éxito lo que se nos ha encomendado, sino que es el principal elemento para construir una casa con cimientos fuertes. Proverbios 14:1, yo creo que todos se lo saben. ¿Qué dice ahí? La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Este no solamente es un ingrediente principal, es también el elemento para construir una casa con cimientos fuertes. Mira lo que dice Mateo 7, 24 y 25 en la Nueva Traducción Viviente. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye una casa sobre una ¿qué? Roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra aquella casa, no se vendrá abajo, porque está construida sobre un lecho de roca. Si escuchamos, cada vez que tengas conflicto, cada vez que se te parte el camino, cuando hay un problema, cuando hay una situación difícil, cuando se te parte el camino y te dices, ¿qué camino voy a tomar? Escoge escuchar a Dios. Pídele su opinión. ¿Cómo me comporto, papá? Porque sé que tu consejo no solamente va a tranquilizar mi alma, le va a dar sabiduría para que yo pueda actuar correctamente. ¿Estamos? Y el séptimo. Descanso. ¿Cuántos necesitan descanso? Descanso, sí, amén. Descanso, pero le voy a hablar de un descanso. Hay un ingrediente muy importante y esto cuesta. Creo que es lo que más nos cuesta. Está en Proverbios 29, 17. Proverbios 29, 17. Yo conozco mamás cansadas, pero cansadas, tremendamente cansadas, por esta razón. Dice Proverbios 29, 17, corrige a tu hijo y te dará descanso. ¿Y qué más? Y dará alegría a tu alma. Wow. Y creo que esto nos cuesta más, sobre todo si es el más chiquito, ¿o no? Que es el terrorista a veces. ¿Verdad? Es el talibán. Pero dice aquí, corrige a tus hijos. Corrige a tus hijos, no importa qué edad tengan. No importa qué edad tengan, si estás presente y dicen tarugadas, ¿me estás escuchando? Corrige. Ya no lo vas a hacer como cuando eran niños. Ya no vas a agarrar, no. O vas a agarrar la vara, no. Conforme van creciendo, uno tiene que ir adaptándose, ¿no? Conforme van creciendo, conforme pasan los años, uno tiene que ir aprendiendo.
Ya no puedes corregir a tu hijo casado con 20 hijos igual que lo corregiste cuando era niño. Ya hay formas de hacerlo, ¿no? ¿Cómo lo hago con Samuel y con Ani? ¿Me permites hacerte una observación? Esa palabra, ajá, se ríe. Ya no es, óyeme tú, hijo. ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Te puedo dar una recomendación? Es diferente, ¿no? Y le sueltas la sopa. Le va a lastimar igual que la vara. Porque dice la palabra, ¿quién podrá darse cuenta de sus propios errores? Líbrame de lo que me es oculto. Pero aprendes, poco a poco. Te vas adaptando. Pero dice la Escritura, si no lo corriges, no vas a tener ni descanso ni alegría para tu alma. ¿De dónde brota el descanso del cuerpo? Del alma. Del alma, cuando corrige a uno a los hijos. Y otro está en Mateo 11, 28 al 30, que es la Nueva Traducción Viviente. Dice, luego Jesús les dijo, vengan a mí, todos los que están cansados y lleven cargas pesadas, y yo les daré descanso. Y me encanta el verso 29, pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso, ¿para qué? Para sus almas. Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Yo sé que estos elementos son tan importantes, porque esto de ser mamá no es enchilame otra. Esto de ser mamá es una tarea titánica que involucra un gran privilegio, porque estamos manejando la herencia del Señor, ¿o no? Estamos formando saetas que con el tiempo vamos a tener que lanzarlas para que descubran su propósito y para que anhelen hacer la voluntad de Dios. Porque no hay mayor recompensa para una madre que sus hijos anden por los caminos del Señor, ¿o no es así? No hay mayor satisfacción que verlos sirviendo al Señor. No hay mayor satisfacción que verlos con el temor de Dios a flor de piel todos los días de su vida. No puede haber una mamá más satisfecha que ver que sus hijos anden en el Señor. Pero cuesta. Por mínimo que sea el precio, se tiene que pagar. Pero cuando uno va a la central de abastos del Señor, todo esto abunda. Son recursos inagotables a los que podemos ir todos los días y adquirirlos. Porque te voy a decir algo, todos los días no los gastamos, ¿o no es así? No todos los días. ¿Quién se agota la paciencia de ese día? Ya es más, te faltan como 3 horas para que se te acabe. ¿Quién dice se me agotó? Se me agotó la paciencia, se me agotó la fe, se me agotó todo lo que dijimos. Ya está agotado, ¿verdad? Dan las 12 de la noche y le dices, por favor, Señor, qué bueno que mañana tu misericordia se renueva. Qué bueno que tus recursos también se renuevan para mí. Pero es una tarea que requiere de una ayuda divina. Porque es una tarea divina y solo Dios nos puede ayudar. Y yo no sé cómo estás hoy, pero me gustaría que le pusieras ahí en tu papel, que le pusieras a Dios, Señor, enséñame lo que yo no puedo ver. Enséñame. Dime, Señor, ¿qué me falta? Porque te necesito. Necesito llegar completa a la meta. Necesito llegar completa a mi propósito. A lo mejor llegas con cicatrices. A lo mejor llegas con marcas que van a delatar tus luchas, tus guerras, tus enfrentamientos, tus conflictos por los que tuviste que atravesar para llegar allá. Pero créeme, va a haber una corona esperándote a ti. Dice la Escritura, al que venciere, le haré una columna en el templo de mi Dios y le daré una corona. Dios sabe cuánta recompensa va a ser al final nuestra tarea. Pon tu mano en tu corazón y dile, Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Examíname, escudriñame, conóceme. Y ve, Dios, en este momento si me hace falta
algunos de estos elementos, algunos de estos ingredientes, porque tú mejor que nadie me conoces y sabes que sin ese ingrediente imprescindible en mi vida, no la voy a hacer. Enséñamelo, muéstramelo y haz que pueda tener la fe para pedírtelo sabiendo que lo voy a recibir. Te amo, Señor. Te amo porque hasta aquí me has ayudado. Vamos, dile, te amo porque hasta aquí me has ayudado. Te amo porque sé que tú me has sostenido todos los días de mi vida. Y te doy gracias, muchas gracias por estar a mi lado. Gracias por acompañarme y por aconsejarme todo este tiempo. Entrego mi tarea en tus manos. Vamos, dile, entrego mi tarea en tus manos, Señor. Y te doy gracias por los resultados. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios. Dale un aplauso a Jesús en esta noche. Soy mamá. Vamos, dile a la que estás junto. Soy mamá. Soy mamá. No me mires feo, dile, soy mamá. No me critiques, soy mamá. No me juzgues, vamos, dile, no me juzgues. Soy mamá. Tengo una gran responsabilidad y un gran paquete. Amén.